Muy buenas noches, ¿cómo están? Espero que todos estemos bien. Los invito a compartir otro nuevo tema en este martes, que lo vamos a encontrar en el capítulo 5 de Mateo, los versículos que van del 17 al 20. Y allí nos habla de Jesús y la ley. ¿Lo comparten conmigo en la lectura? No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogarla, sino para cumplirla. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni un tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, esto será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y la de los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Dice el Señor Jesús, no penséis que he venido para abrogar, para no cumplir la ley o los profetas. Pareciera que las enseñanzas de Jesús aquí en este capítulo 5 sobre la ley estuvieran en conflicto con la observación que hizo Jesús sobre el tema de la ley en otros pasajes que también encontramos en los evangelios. Aquí, por ejemplo, defiende a la ley en su detalle y en otro momento defendió, por ejemplo, a sus discípulos por cegar espigas en el día sábado. ¿Se acuerdan que en otra predicación que pudimos escuchar, los discípulos también tenían hambre y comían de las espigas de trigo? Y los fariseos que estaban observándolos le reclamaron a Jesús por las actitudes que estaban teniendo sus discípulos. También podemos recordar cuando Jesús sanó personas en un día sábado, el día que era apartado, según la tradición judía, para Dios. En otro momento, por ejemplo, defendió a sus discípulos cuando no obedecieron el rito de comer sin haberse lavado las manos. Sin embargo, aquí Jesús en este pasaje pide que seamos cumplidores de la ley. A ver, tenemos que entender esto. En la época de Jesús, los judíos no solamente estaban sujetos a la ley del Torá, sino también al Mishnah, que era justamente un comentario sobre el Torá. Y también ellos observaban el Talmud, que era un comentario aún sobre el comentario que hacía el Mishnah del Torá. Estos comentarios más el Torá consistían en miles de reglas que marcaban el comportamiento aceptado y no aceptado por el Torá, por lo que se regían y se rigen los judíos. Por ejemplo, una de las cosas era el significado de lo que constituye el trabajo. Cargar con un peso era trabajo. Por eso necesitaba ser clarificado y clasificado en qué tipo de trabajo, cómo lo podían realizar y cuándo lo podían realizar. Ahora dice Jesús, no he venido para abrogar la ley, sino para cumplirla. ¿Y qué significa eso también para nosotros hoy? Por ejemplo, veamos un ejemplo concreto de este tiempo. Un músico, un violinista profesional, visita una orquesta que está en formación en una escuela. Los estudiantes que están en esa escuela aprendiendo
aprenden las reglas según la música. O sea, estudian las notas musicales, estudian cómo escribirlas, en qué lugares escribirlas para poder componer una melodía, y así ellos van estudiando y van aprendiendo. Por mucho que ellos aprendan, lo que producen ellos, aún en el momento en que están aprendiendo, es a tocar la música como un principiante. Pero el violinista que va en visita de la escuela, hace mucho tiempo que ya incorporó esas reglas en su saber, en su talento. Por lo tanto, cuando él está allí en esa escuela y va a enseñarles a los alumnos, él puede agarrar el violín y tocar una melodía libremente y dejarse llevar, inspirado por lo que siente en el momento, más allá de las reglas y más allá de las notas que aprendió en un determinado momento. Por eso, como dije recién, es libre para dejarse guiar por el espíritu de la música sin pensar en ese momento en las reglas que la constituyen. La madurez que tiene la música le permite a él seguirla y producirla con una belleza, con una hermosura que seguramente los alumnos no lo van a poder lograr. Y al observarlo, los estudiantes seguramente aprenderán en ese momento mucho más de música que si solo lo hacen interpretando las reglas que están estudiando. El pueblo judío, Jesús dice justamente esto de observar la ley y de cumplir la ley, porque el pueblo judío se fijaba en la ley, pero su observación de la ley no era perfecta. O sea, ellos sabían lo que decía la ley, pero al observarla, al ponerla en práctica, la ley que ellos debían cumplir no era perfecta. A menudo ellos observaban las reglas que debían cumplir sin pensar en el espíritu de la ley, sin pensar en el espíritu de la regla que ellos iban a llevar a cabo. Y Jesús justamente es la encarnación de la palabra de Dios. Él incorporaba la ley en sí mismo, cumpliéndola ¿con qué? Con el significado más profundo que podía llegar a tener la ley. Jesús mismo cumplía la ley. Jesús no la desobedecía. Y él la tenía incorporada como judío que era. Pero él iba a lo práctico de la ley, no simplemente a la letra que estaba escrito. ¿Pero por qué? Porque si observamos su unión con Dios y el cumplimiento de la voluntad que él observaba de su Padre Celestial, si nosotros prestamos atención a eso, también en este tiempo y en este momento, seguramente aprenderemos más que simplemente estudiando la ley. Nosotros podemos agarrar hoy nuestras Biblias. Vos podés agarrar tu Biblia, yo puedo agarrar la mía y empezar a leerla desde el principio hasta el final, buscando todo aquello que Dios tiene para decirme a mí en todo este tiempo también. Una cosa es que observemos, leamos e interpretemos la palabra de Dios a la luz de lo escrito. Y otra cosa es que observemos, interpretemos la palabra a la luz de lo escrito y lo pongamos por obra más allá de lo escrito, incorporando también la sabiduría que Dios tiene para cada uno de nosotros en este tiempo, para que aprendamos a cumplir lo que Dios nos pide, pero al mismo tiempo estar sirviéndole con y en amor, porque eso es lo que nos pide Dios en el cumplimiento de su palabra. Así Jesús cumplió la ley y los profetas. Porque de cierto os digo, dijo Jesús,
que hasta que perezca el cielo y la tierra, ni una jota, ni un tilde perecerá de la ley, hasta que todas las cosas sean hechas. ¿Qué significa esto de que hasta que perezca el cielo y la tierra? Aquí la frase cielo y tierra tiene que ver con el significado de la totalidad de la creación. Hasta que todas las cosas sean hechas. ¿Y cuándo será esto? Dice, hasta que todo sea hecho, hasta que todo sea consumado. ¿Cuándo va a ser esto? Eso va a ser, dice la palabra de Dios, hasta el fin del mundo. Hasta que la muerte, hasta que la resurrección de Jesús hagan llegar a la iglesia, a cada uno de nosotros, la consumación de una nueva era, de una nueva manera de vivir, porque vamos a estar delante de la presencia de aquel que lo dio todo, desde la creación del mundo en el cual vivimos hasta su propio Hijo, la mayor creación, que la entregó para cumplimiento del pacto que hizo con todo su pueblo, de que iba a mandar el Salvador y que cuando el Salvador no estuviera más, tampoco los iba a dejar solos y nos iba a dejar solos, porque lo cumplió por medio de la presencia de su Espíritu, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, que mora en este tiempo, en tu vida y en mi vida también. Ese es el cumplimiento de la nueva era, cuando Dios venga por medio de su Hijo en la segunda venida. Dios, por medio de Jesús, nos da la opción de luchar no solo por un mandamiento en particular, mientras ignoramos otros. A veces queremos guardar un mandamiento, pero ignoramos otros. Y pareciera que los demás no tuviéramos que cumplirlo. Dios nos pide que vivamos como cristianos íntegros en el tiempo y en la sociedad en la cual nos toca vivir. Porque os digo, dice la palabra, que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y la de los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Fíjense lo que está diciendo Jesús. Si nuestra justicia no es mayor que la de los fariseos y la de los escribas, no vamos a entrar en el reino de los cielos. Miremos, por ejemplo, a los escribas. Los escribas se sentían orgullosos de su capacidad de interpretar la ley, porque ellos consideraban y se sentían tan orgullosos porque consideraban que la interpretaban a la ley correctamente. Y los fariseos, por otro lado, se sentían orgullosos porque ellos dicen que guardaban la ley en detalle, que la cumplían en la perfección. ¿Ellos qué representaban en la sociedad en la que vivió Jesús? Ellos representaron el establecimiento religioso de Israel. Y Jesús los retó a ellos, pero no los retó como si fuera un padre que está retando a un hijo, sino que los desafió. Jesús los retó en su autoridad y entonces, como los desafió en la autoridad que ellos se creían tener, entre comillas, sobre el pueblo, se sintieron agredidos, se sintieron atacados. Y entonces, ¿qué pasó? Ellos empezaron a Jesús a perseguirlo. Ellos buscaban ¿qué cosa? La gloria para ellos mismos. Sin embargo, lo que buscó Jesús era la gloria que pertenece a Dios cuando nosotros cumplimos lo que Dios nos está pidiendo. Honraban a Dios y se los dijo Jesús, con los labios para afuera, pero con sus corazones estaban lejos de Dios. ¿Cómo está hoy nuestro honrar a Dios? ¿Lo honramos de los labios para afuera o con todo el ser que Dios nos regaló? Lo experimentamos desde dentro y entonces lo podemos volcar
para vivenciarlo y que los demás puedan ver que también Dios trabaja y transforma nuestras vidas para que otros también puedan llegar a ser transformados. Eso es lo que vivenció Jesús y eso es lo que espera Dios de cada uno de nosotros también en este tiempo, en nuestras vidas. Ellos enseñaban preceptos humanos como si fueran doctrinas, adoctrinando al pueblo, mandándolo al pueblo, sojuzgándolo por medio de las doctrinas humanas que ellos enseñaban. Entonces Jesús por eso los llamó hipócritas en varias ocasiones. No es fácil tampoco en este tiempo para nosotros, para vos y para mí, evitar los pecados de los fariseos. Cuando leemos de ellos, por ejemplo, muchas veces nosotros también estamos tentados a orar: Dios, te doy gracias que no soy como los otros hombres. Muchas veces nosotros no nos pasa en nuestro diario vivir que desmerecemos a los otros por sus formas de actuar, por sus formas de vivir, por sus formas de hablar, por sus formas de interpretar determinadas cosas. Este no sabe nada, este es aquello, aquella es una mala persona o aquella hace ciertas y determinadas cosas que están totalmente fuera de lo que Dios espera y juzgamos a los demás. Y la palabra dice: no juzguéis para no ser juzgados. Y nosotros nos acordamos de los fariseos y los escribas, pero quizás nosotros también muchas veces tenemos esas mismas actitudes. Cuando esto ocurre, adoptamos lo que ellos adoptaron: el orgullo espiritual, sentirse que eran más que los demás. Y lejos es lo que espera Dios para tu vida y para la mía, que nos sentamos orgullosos espiritualmente de cómo somos. Cuando observamos estas enseñanzas, nos parece tan abrumador que entonces ahí comprendemos que apenas podemos leerlas. Cuando nos damos cuenta del valor de estas enseñanzas de Jesús y las asimilamos y las hacemos nuestras, ahí realmente tomamos conciencia del valor que tiene para poder observarlas y ponerlas por obra en y a través de cada una de nuestras vidas. Quizás para terminar en este martes, sea la manera en que Jesús nos haga reconocer que mucho necesitamos de la gracia de Dios. Ese don, ese regalo que día a día Él pone delante de cada una de nuestras vidas. Ese regalo que te ofrece y me ofrece a mí, que es gratuito, pero que simplemente tenemos que aprender a valorarlo y hacerlo nuestro. La gracia de Dios es plena también en este tiempo para la iglesia. Es plena para tu vida y para la mía, porque nosotros también somos parte del cuerpo de Cristo. Pero no debemos desmerecerla, no debemos desvalorizarla y debemos aprender a vivenciarla cada día como Dios espera de cada uno de nosotros. No simplemente interpretándola con lindas palabras o como lindas expresiones o promesas, sino interpretándola como bellas expresiones, como bella palabra, como bellas promesas, pero que son para que se cumplan en tu vida y en mi vida y sean trasladadas a aquellos que no le conocen. Así Jesús cumplió la ley y los profetas, y así Dios nos pide que nosotros también seamos copartícipes con Él, cumpliendo lo que Dios espera de sus hijos, de sus hijas, como cristianos,
en este tiempo en el cual nos toca vivir. Que Dios te bendiga. Bendiga tu hogar, bendiga tu familia, al igual que el mío, en este día, más que nunca. Amén. Los invito a orar. Dios, Padre Celestial, amoroso, bondadoso, qué hermoso poder estar hablando contigo y saber que tú nos escuchas. Gracias, Señor, por el privilegio de este día de vida que tú nos has regalado. Gracias por poder abrir tu palabra libremente, comprenderla, entenderla, Señor, pero por sobre todas las cosas, que podamos ponerla por obra más allá de lo literal que podemos entender al leerla. Que vayamos más allá de la letra que tú diste para que nosotros en este tiempo también pudiéramos leer, para que la pongamos por obra en y a través de cada una de nuestras vidas, aplicando la misma misericordia y amor que aplicó Jesús en el momento en que le tocó vivir como cada uno de nosotros lo hacemos hoy en esta tierra. Bendice a todo tu pueblo en el lugar donde esté. Bendice a cada hija, a cada hijo tuyo, porque te agradecemos y pedimos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Hasta el próximo encuentro. Bendiciones para todos.